Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh. Somos el pueblo de Dios, Su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder, para darnos poder y ser testigos de Él. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, no podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió a ti y a mí, y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos
estamos rindiendo todo a ti, oh Dios. Recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle quiero serle fiel. Oh sí, Señor, queremos ser fieles y leales a ti hasta el final, oh Dios. Queremos ser fieles a ti hasta el final. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Recibe nuestras vidas. Recíbelas, Señor. Recíbelas, recíbelas como una ofrenda. Amados hermanos, saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a aquellos que se están conectando, a aquellos amigos que se están conectando a nuestra plataforma digital, a la exposición de la palabra del culto de hoy. Y durante este mes en nuestra iglesia hemos estado hablando de la renovación espiritual. Sí, de esa renovación espiritual que cada creyente debe ejercer sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre su forma de ser. Y estas van a ayudar a que renovemos también nuestro espíritu de oración y renovemos nuestra fe. Por supuesto que eso va a permitir que estemos ya preparados para un avivamiento espiritual, pero también va a servir para ejercer nuestro servicio en la obra del Señor. Entonces, toda una iglesia renovada espiritualmente, toda una iglesia estudiando las Escrituras, toda una iglesia adorando y alabando el nombre de su Señor y toda una iglesia junta sirviendo en la obra local. Entonces, yo quiero hablar hoy de un poco también de la identidad que como cristianos debemos tener cada uno, quienes somos hoy en el Señor. Pero para hablar de esto, quiero que echemos un vistazo a quienes éramos antes de conocer al Señor. ¿Y quiénes éramos? Sí, es una pregunta personal que cada uno de ustedes debe responder. Y cuando nos ponemos a pensar quiénes éramos antes de conocer al Señor, podemos sonreírnos por algunas cosas que hicimos, pero otras sin duda pueden entristecernos, avergonzarnos y algunas otras condiciones más. Pero no quiero hablar en el sentido humano. Vamos a ver una radiografía de cómo éramos en el sentido espiritual. Vamos a hacer una radiografía de lo que éramos antes de conocer al Señor. Efesios 2, verso 2 dice que antes vivíamos pecando igual que todo el mundo. Vivíamos pecando igual que todo el mundo,
nos dejábamos guiar por el que gobierna las fuerzas del mal y que opera en los hijos de desobediencia. Entonces éramos hijos de desobediencia porque vivíamos a nuestra manera, no nos sujetábamos a ninguna autoridad ni a la voluntad de Dios, por supuesto, y vivíamos haciendo lo que nos placía. Por tanto, vivíamos como hijos de desobediencia. En el verso que sigue, en el verso 3 de ese Efesios capítulo 2, dice que también éramos hijos de ira. Hijos de ira, ¿por qué? Bueno, porque vivíamos para complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Y Pablo habla en otras cartas de esa naturaleza carnal que incluye borracheras, adulterio, fornicación, mentiras, envidias, pleitos y muchas cosas más. Por otra parte, Tito capítulo 3, verso 3 dice que éramos insensatos, éramos rebeldes extraviados, éramos esclavos de nuestros deleites, viviendo en malicia, en envidias, tirándonos unos con otros o aborreciéndonos unos con otros. Romanos 5, verso 10 dice que éramos enemigos de Dios. Entonces no quiero seguir recordando quiénes éramos, pero ya usted ve que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, vivíamos haciendo lo que nos placía, viviendo a nuestra manera, no nos sujetábamos a ninguna autoridad espiritual. Y bueno, esto no tiene nada, no tenemos nada de que sentirnos orgullosos de quienes éramos. Pero no quiero seguir recordando eso porque quiero resaltar lo que somos ahora. Lo que usted y yo somos ahora, mi querido hermano, luego que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas, luego que le hemos declarado Señor y Rey de nuestras vidas, y luego que ahora sí nos sometemos a su palabra, a su voluntad y decidimos obedecerle. Pero antes de ver lo que somos también, me gustaría decirles qué tuvo que pasar para llegar a ser lo que somos. Génesis 6:5 dice que el corazón del hombre era de continuo al mal. El hombre solo pensaba en hacer el mal. Y hay un verso muy triste, que es el verso que sigue, en el verso 6 de ese Génesis 6, dice que Dios se arrepintió de habernos hecho. Se lamentó de habernos creado a nosotros. Su corazón se llenó de tristeza, se lamentó, sin embargo vemos que preservó la raza humana. Sí, preservó la raza humana porque para su gloria había un hombre justo, un varón recto. Y ustedes saben que ese hombre era nuestro hermano Noé. Lo cierto es que en esa historia de Génesis no hay un final feliz. El hombre siguió pecando vez tras vez. El hombre siguió fallando vez tras vez. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Bueno, sacrificar a su hijo unigénito de una vez y para siempre, ofreciéndolo en único y último sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Por su parte, ¿qué hizo Cristo? Bueno, aceptar en una forma obediente tal sacrificio, despojarse a sí mismo de su gloria, de su majestad, tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo, dice Filipenses 2, y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, para que por medio de su sangre tú y yo tuviésemos entonces la redención, el perdón de los pecados y todo gracias a las riquezas de su gracia, como dice Colosenses capítulo 1, verso 14. Quiero recordarles lo que dice Hebreos 9:12, dice que nos libró de esa forma para siempre del pecado. ¿Cuál pecado? Ese que hablamos en el primer punto, del quienes éramos, del pecado de la desobediencia, de la fornicación, del adulterio, de la maledicencia y de todos esas obras de la carne que resalta la Biblia. Bueno, nosotros entonces, gracias a ese sacrificio y a lo que Cristo hizo por ti y por mí, nos invita ahora a ¿qué? Bueno, a que vivamos por Él. Romanos 6:8, si Él murió por ti, Él quiere que ahora tú vivas con Él, por y para Él. Pero ¿sabe también qué quiere, amado? Él quiere que ser el Señor de tu vida. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los muertos como de los que viven. ¿Sabes qué más? Te invita a que vivas conforme a las obras del Espíritu y no a las obras de la carne, esa que te mencioné hace unos minutos. Él quiere también que vivamos en santidad. Sí, que vivamos en santidad, sé santos como aquel que nos llamó, dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el verso 15, y ese santo es santo en toda nuestra manera y forma de vivir.
¿Sabe qué más anhela el Señor, amado hermano, querido amigo que nos escucha? El Señor desea que el tiempo que nos reste en la carne lo vivamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme, repito, a los deseos de los hombres o a los deseos de la carne. Eso lo resalta la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el verso 2. Entonces, amados, el Señor quiere también que vivamos una vida que le agrade a Él, que vivamos una vida obedeciéndole a Él y a su palabra. Él nos invita a vivir también por fe, porque por fe el justo vivirá. Así es que nosotros debemos buscar, tú y yo debemos meditar en la palabra del Señor y buscar cuál es la forma que le agrada al Señor que vivamos, cuáles son los deseos del Señor, cuáles son los planes y propósitos para nuestras vidas, para que nosotros vivamos conforme a ello. Pero ahora sí, dar testimonio de quiénes somos, o de lo que somos, o de nuestra identidad, porque usted, no sé si se ha puesto a pensar en quién es usted, pero yo se lo voy a recordar en breve. Lo que es usted en el Señor, fíjese. ¿Usted sabe qué es usted en el Señor? Usted es un seguidor de Cristo. Usted ha decidido seguir a Cristo. Como dice el himno, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero usted también decidió ser un discípulo del Señor, un discípulo de su palabra. Usted, por tanto, se ha convertido también en un testigo del Señor. Usted también es embajador del reino de Dios. ¿Sabe qué más es usted? Un fiel mayordomo, un siervo del Señor, que ahora sí proclama el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene un real sacerdocio, que nos dice el apóstol Pedro, un sacerdote real de ese templo espiritual que el Señor está construyendo. Y usted es parte además de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Usted también sabe qué es usted. Usted es un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Usted ya está sentado en la morada celeste junto a nuestro Señor. Y usted se le ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Usted es un hijo de Dios. Usted es un enviado por Dios. ¿Para qué? Para que usted ande en las obras que Él preparó de antemano. Ahora bien, ¿para qué somos todo esto? Bueno, repito, para dar testimonio de su gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12, dice: pero nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, con esa es la que nos conducimos ahora en el mundo. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Bueno, damos testimonio de su resurrección y de su abundante gracia, como lo hacían los apóstoles allá en Hechos, capítulo 4, verso 33. Y usted entonces ahora sí, sabiendo quién es usted y reconociendo todos esos privilegios y esos calificativos que dimos hace unos minutos, usted ahora sí da un real y verdadero testimonio, como lo dice Juan, capítulo 19, 35, pero también da un testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. ¿Qué es eso? Eso es un resumen de qué, de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién era usted antes? ¿Quién es usted ahora? Y usted habla de eso a sus amigos y a sus familiares. Pero quiero recordarte que para hacer eso, tú debes escudriñar las escrituras, que son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en Juan capítulo 5, verso 39. Un gran ejemplo, amados hermanos, de todo esto que estoy diciendo, de quién era y quiénes somos cuando nos encontramos en una relación personal con el Señor y quiénes podemos llegar a ser. Un ejemplo de todo esto es el apóstol Pablo. Quisiera poner un ejemplo, el ejemplo tuyo, el ejemplo mío, pero creo que es mejor colocar el del hermano Pablo, porque miren quién era Pablo. Un perseguidor de la iglesia, un hombre que maltrató, que humilló a los cristianos, que consintió la muerte de Esteban. Imagínense ustedes. Pero ¿qué pasó? Bueno, tuvo un encuentro personal con el Señor. El Señor se le reveló. El Señor lo transformó. ¿Y quién terminó siendo Pablo? Bueno, el apóstol Pablo. Sí, ese apóstol enviado a los gentiles, ese escritor de la mitad del Nuevo Testamento, ese que fundó muchas iglesias en el Asia Menor. Bueno, ese que hoy en día le llamamos el maravilloso hermano Pablo. Y miren, ya el apóstol Pablo, al final, cansado, ya entrado en años, le dice al joven Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 6, le dice: Timoteo, mi final se acerca el momento de mi muerte. Mi vida
ya se está ofreciendo en sacrificio a Dios. Pero ¿sabes qué, Timoteo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera con gozo y he guardado la fe. Amados, vivamos de tal forma que acabemos así como el amado apóstol Pablo. Que podamos decir eso mismo. Hemos terminado esta carrera, este servicio en el Señor, hemos terminado la obra, hemos acabado con guardando la fe. ¿Por qué? Para obtener ese gran galardón que el amado apóstol Pablo sabía que recibiría. Y para ir cerrando, quiero leerles, amados hermanos, con Lucas capítulo 6, verso 23, que dice: siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya le tiene preparado un premio grande, un gran galardón en los cielos. Amados, hay muchas recompensas para los que deciden seguir al Señor, para los que deciden servir en la obra. Yo te invito a buscar el culto anterior del amado hermano René Kay, que habló de las recompensas cuando le servimos a Dios, pero hay muchos galardones. Te invito a buscar en la palabra galardones, recompensas que tenemos cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos servirle, porque son muchísimas, muchísimas. Y yo quiero entonces que tú, amado hermano, que escuchas o ves esta exposición de la palabra a través de la plataforma digital, que tengas identidad, que sepas quién eres ahora en el Señor y que no te dejes engañar por el enemigo que hace y quiere que tú te sientas indigno, que quiere que tú te sientas que no vales nada, que no eres suficientemente digno para seguir y para servir al Señor. Recuerda que el Señor murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Él ya ni se recuerda de ellos. Él quiere que sepas quién eres tú hoy, quién eres tú para Él, lo valioso y lo importante que eres para Él. Él quiere usarte para su gloria, para su honra. Él quiere usarte en su obra, en la extensión de su reino. Y por eso, amado hermano, hemos hecho hincapié para este año 2022 en un gran plan discipular que va a comenzar nuestra iglesia con todos los segmentos, con jóvenes, con adolescentes, con niños, con hombres, con mujeres, para que todos estemos inmersos en el estudio sistemático de la palabra de Dios, todos discipulándonos en todos los niveles. Son 4 niveles que vamos a estar viendo, y toda esa iglesia metida en ese plan discipular, cada uno sirviendo en la obra. Esa es la idea, que después que usted se esté preparando, usted también ya se vaya incorporando en cualquiera de los ministerios de nuestra iglesia y en la obra del Señor, que usted comience a proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que usted pueda entonces acompañar a todas esas personas que le necesitan, que usted pueda poner su hombro para llorar con el que llora, pero que usted también pueda reír con aquellos que ríen, que usted pueda ir a ancianatos, que usted pueda sumergirse en el servicio al otro, pero que sobre todas las cosas usted sea un testigo y proclame, repito, el evangelio de la salvación. Y nosotros eso es lo que buscamos este año en nuestra iglesia. Y queremos que usted sobre todas las cosas sienta el gozo de servir al Señor. Entonces, amados hermanos, hoy estuvimos hablando de la identidad que tú tienes que tener en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? Ten eso claro, ten eso presente. Eres alguien importante y valioso para el Señor, y eres tan valioso que Él quiere usarte en su obra. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte usar? O mejor dicho, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres servirle al Señor? Yo oro, y toda la iglesia y los líderes de la iglesia oramos para que tú sirvas al Señor, para que tú te involucres en el servicio, para que tú te involucres en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Pero repito, falta tu decisión. Toma esa decisión, amado hermano, porque esta exposición de la palabra es para ti en el día de hoy, no solo para los de nuestra iglesia, para todo aquel hermano que en el resto del mundo esté viendo esto en la plataforma digital. Estás llamado al servicio, estás llamado a la obra del Señor. Vamos, ten fuerza, confía que el que te está llamando te va a capacitar a través del Santo Espíritu de Dios para que tú sirvas con gozo, para que atendamos el reino de Dios y seamos esa iglesia fuerte y esa iglesia que quiere el Señor. Amado hermano, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo es nuestro culto de resurrección, así es que vamos pues a estar atentos a las redes, a nuestros llamados, y ya sabes, contamos contigo para la obra y el servicio del Señor.